hace retraso en el comienzo del pleno extraordinario. Iniciamos la sesión del día de este pleno extraordinario con el siguiente orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si hay alguna pregunta respecto del acta. Sí. La pregunta acerca de si ha trabajado con zonas municipales los quedos de la piscina era en el año anterior, no en el de este último año. Mi pregunta, que así como lo hice constar, y lo que posté así en el acta, y creo que me contestó usted que si iba a mirar o algo así, o no sé qué. Creo que poste así. No como está puesto aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Qué te referías, Fernando? Me refería al año anterior, que me quedó bien clara mi pregunta, y no sé si me contestó Miguel o me contestó, me parece que me contestó el alcalde refiriéndose y ya se me contestaría. Me parece que era así. Y si no quería preguntarle, bien, para que se me conteste, si trabajaron el año pasado personal municipal, El año anterior, sí, el anterior no este. Porque era mi pregunta la que hice, no la que se ha puesto. Procedemos entonces a votarlo si no hay ningún comentario más al acta. Con las modificaciones, ¿no? Con las modificaciones, por supuesto. Vale. ¿Votamos, Miguel? Sí. 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 Punto número 2. Aprobación inicial de la rectificación anual de inventario municipal de bienes. Hagamos una breve presentación, Andrés, por favor. Sí. Bueno, la ley, el reglamento de bienes de las entidades locales obliga a que se haga una comprobación y rectificación anual del inventario de bienes por las modificaciones que ha habido en las titularidades del ayuntamiento. Yo he visto que se llevaba muchísimo tiempo sin hacer y bueno, he decidido hacerlo para que pues una serie de bienes que ya sabía todo el mundo que eran municipales desde hace años, pero no estaban inscritas en el inventario de bienes, pues constaran en el inventario de bienes como bienes municipales, y luego también otra serie de bienes que deben de pasar a ser municipales como consecuencia de la recepción de la urbanización del Coto San Isidro, pues consten en el inventario de bienes como bienes de titularidad municipal y después de eso pues se proceda a su inscripción en el registro de la propiedad como bienes municipales. Yo he hecho dos grupos en el expediente. Un grupo es el conjunto de bienes que ya era municipal en virtud de un convenio en el año 1977 por parte de, no, 77 más adelante, por parte de los propietarios de las parcelas donde están ahora las piscinas que no están sin usar del Coto San Isidro, donde está el local social, donde están las pistas deportivas, etcétera, para que pues se refleje ya incluido en el inventario de bienes. Si no he contado mal, se trata de una pista de pádel, una pista de fútbol sala, una pista de baloncesto, el local social, un almacén, la piscina en desuso y el parque municipal que hay en la parcela, en el Coto San Isidro. Y por otra parte, otro grupo sería los bienes que pasan a ser municipales como consecuencia de la recepción de la urbanización, que en principio, y a salvo de posibles estudios y que puedan producir su incorporación con posterioridad, son los viales de la urbanización, el espacio libre público del Coto San Isidro, la parcela y el depósito de agua del Coto San Isidro, que ahora es de titularidad privada, y la parcela donde están situadas las bombas y el transformador de agua, que ahora es de propiedad privada y pasa a ser, por Ministerio de la Ley, titularidad del Ayuntamiento. Entonces el procedimiento se aprueba ahora por el Ayuntamiento inicialmente, se va a publicar en el boletín para un periodo de información pública y se realizará comunicación por escrito para trámite de audiencia a los particulares interesados en el expediente. Después habrá un periodo en el que se resolverán las alegaciones si
si se presentan, si no se presentan queda aprobado directamente, y si se presentan pues se tendrá que volver a reunir el pleno para resolverlas y aprobar la incorporación definitiva al inventario de bienes. Y eso es. ¿En qué año se hizo el último inventario de bienes en este ayuntamiento? No te lo puedo decir porque no lo sé exactamente. Yo sé ¿Pero que has comprobado el último inventario de bienes que existía? el último inventario de bienes que es el libro, el conjunto de libros que están en mi despacho, que son de hace muchos años, y después de ese a mí me han comentado los trabajadores del ayuntamiento que no se ha hecho ninguna actualización. O sea que puede haber sido más de 6 años o más de 8 años. Puede haber sido, pero no te puedo decir una cifra exacta porque no lo sé. Muy bien. Después de la presentación, ¿quieres hacer uso de la palabra, Fernando? Pues entonces procedemos a votar. Miguel. Sí. 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 Punto número 3 del orden del día, con la solicitud de informes previos y aprobación inicial para la modificación puntual de normas urbanísticas municipales de la reclasificación de la parcela del consultorio médico local. Miguel, ¿haces una pequeña presentación, por favor? Sí, la parcela en la que estaba, bueno, y sigue estando la panera, y ahora se ha utilizado para hacer el consultorio médico, estaba clasificada como suelo urbanizable. Y cuando es una parcela que da a la plaza del pueblo, tiene el número 4. Entonces, mediante la modificación lo que se hace es pasarla a suelo urbano consolidado, en el que va a ser una parcela más del suelo urbano del municipio. No tiene efectos sobre el resto del suelo urbanizable con el que colinda esa parcela. Muy bien. Fernando. No, tengo nada que decir. Estupendo. Procedemos a la votación. Miguel. Sí. No. 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 Sí. Un momento, antes se tiene que repetir la votación porque no se ha hecho correctamente. Antes de votar la aprobación inicial de la modificación hay que solicitar informes previos a las administraciones que tienen que informar competentemente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es votar la solicitud de informes previos, y una vez que esté aprobada la solicitud de informes previos se realiza la aprobación inicial. No lo hemos dicho verbalmente, pero Viene en el- título de la viene en el punto orden- del día lo dice viene de en el manera orden del día. dice solicitud de informes previos. Lo que estamos votando es la solicitud de informes previos. Y después de votar la solicitud de informes previos se tiene que votar la aprobación. Perfecto. Uy, pues se somete a votación la información sobre la solicitud. ¿Quieres que repitamos Sí, sí, sí. la votación? Primero, solicitud de informes. Vamos a proceder a votar la solicitud de informes previos para este cambio urbanístico. Vale. Sí. 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 No. 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 Sí. Y ahora se vota la aprobación inicial. Perfecto. Sí. 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 No. No. Sí. Punto número 4 del orden del día, solicitud de informes previos y solicitud de la aprobación inicial para modificación puntual del plan parcial del Gran Monte Sector B, Camping Público. Miguel, por favor. Pues aquí pasa lo mismo que en el punto anterior. Entonces, hay dos partes, una es la solicitud de los informes y otra es la aprobación inicial. La aprobación inicial que se somete, pues lo que intenta solucionar distintos problemas que tiene el sector de lo que se denomina como cerca nueva, que básicamente son en que ahora mismo son un solo sector, con lo cual las cargas urbanísticas recaen sobre la totalidad de las parcelas que componen dicho sector, que al no hallarse dividido, pues recaerían sobre la totalidad de los tres sectores. De forma que como la parte de lo que se denomina fase 1 tiene que hacer unas obras importantes de urbanización, los propietarios de parcelas en la fase 2
que además está recepcionada por el ayuntamiento, tendrían que contribuir al pago de esas obras, aunque no les afectan porque son solo para la fase 1. Y el dislate ya es mayor cuando nos referimos a la fase 3, que está en concurso de acreedores, con las obras paradas y tendría también que contribuir, por lo tanto, a lo mismo. Con esta actuación se pretende primero separar las cargas de cada una de las fases, de manera que cada fase tenga que hacer cargo a los gastos que corresponda a la urbanización de su fase, y luego solucionar algunos problemas que había en la redacción de la reparcelación anterior en cuanto al cuadre de superficies, que no cuadraban los totales, y a la recalificación de lo que es los equipamientos. Hay una parte de equipamientos privados, que son las dos parcelas destinadas a aseos, más una parcela de 400 metros que estaba incrustada dentro, que está incrustada dentro de lo que es el equipamiento privado de la piscina, y ahí la propuesta es uno de los aseos dejarlo como equipamiento privado y la otra pasarlo a equipamiento público, y la parcela de 400 metros dejarla también como equipamiento público. Y a su vez la edificabilidad, si bien se queda en 65 metros por parcela, para el conjunto de las parcelas hay una serie de parcelas que no pueden tener 65 metros de edificabilidad porque tienen bastante más superficie, porque ha habido una agregación de superficies por fusión de dos parcelas y tienen una superficie de 200 metros cuadrados. En este caso, la edificabilidad de estas parcelas de 200 metros cuadrados pasa a ser de 130, con lo cual no se aumenta la edificabilidad en su conjunto, pero no se perjudica a los propietarios que han agotado sus parcelas. Estos propietarios en las obras tendrán que contribuir con arreglo al coeficiente que resulte en base a la edificabilidad que tienen. Y luego hay un caso que era sangrante, que es el de la parcela de la entrada, que tiene 757 metros y que tenía también una edificabilidad muy inferior a la de su parcela, dándose la circunstancia de que tenía que contribuir a los gastos en función de los 700 y pico metros que tenía de parcela, pero no tenía edificabilidad asignada. Con la modificación se le asigna una edificabilidad a esa parcela de 325 metros cuadrados, con lo cual pues la distribución de las cargas en las sucesivas obras de urbanización que se comentan pues irá en función de eso. Luego también se modifica el tema de la parcela que estaba por usos escolares, reduciéndose un poco su espacio en el perímetro de la parcela para dar continuidad con la zona verde y hacer que la zona verde sea accesible desde a todos los lados, digamos, de la avenida de la Cerca Nueva que rodea a todo el sector urbanizable, que será accesible por la entrada que colinda con la fase 3, con la fase 2 y también con la fase 1. Estupendo, muchas gracias, Miguel. Fernando. No tengo nada que decir. Procedemos a votar la solicitud de los informes previos. Miguel. Sí. 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 No. Sí. Procedemos a votar la aprobación inicial de la modificación puntual del plan parcial del Gran Monte, sector de Camping 5. Sí. 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 No. Sí. Punto número 5 del orden del día: aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal para la tasa de abastecimiento de agua potable. Miguel, no vamos a usar Sí. En la tasa que se propone aprobar se introducen dos modificaciones en dos de los artículos. En el artículo 6, que regula las exenciones, reducciones y bonificaciones, introducimos una exención para los obligados al pago
que se encuentren en situación económica precaria. En concreto, establecemos una bonificación de la cuota del 60% para todos los ciudadanos que tengan unos ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional incrementado en un 10%. Y que no consuman, a su vez, más de 20 metros cúbicos en un bimestre. Es decir, se pretende que nadie tenga problemas para el pago del recibo del agua cuando el agua la destina a beber. Y para eso se establece una bonificación pues bastante importante, del 60% de la cuota, tanto de la parte del consumo de esos 20 metros cúbicos como de las cuotas fijas de mantenimiento. Y por otro lado se modifica el artículo 7, que es el que regula las cuotas tributarias. Aquí hay varias modificaciones introducidas. Una es en lo que es la distribución de la tarifa, en la cual se fija la cuota fija mensual en 3 euros, que es la misma que había, y se fija el precio por bloque, que no supone un aumento respecto al precio de la anterior tarifa, pero se unifican todos los conceptos que había en el cálculo del bloque. Anteriormente estaba dividido el bloque en aducción y en el bloque de consumo, y por un lado se pagaban 75 céntimos en tarifa plana y por el otro lado, en función de cómo se fuera incrementando el consumo, el bloque iba subiendo. Ahora lo que se hace es que se incorpora a la tarifa la aducción y se ve más claramente cuál es el precio del bloque, pero aquí no hay subida. En la parte de conservación tampoco hay subida, se mantiene el mismo precio que en el año anterior, pero se introduce una modificación importante, que es que la conservación incluye la totalidad de los conceptos de conservación, incluido el contador, que antes el contador estaba incluido solo en algunos conceptos. A partir de ahora, el contador, le pase lo que le pase, excepto si es por vandalismo, está incluido en la tasa de conservación, con lo cual la rotura o el que se estropee el contador pasa a ser de responsabilidad municipal, y para eso se pagan los 3 euros mensuales en la tarifa. Y se establecen luego una serie de conceptos nuevos en cuanto a tasas. Anteriormente solo había una tasa que era por el alta en el padrón, y luego había una tasa de baja y alta, pero iban consecutivas, o sea, tenía que darse la baja y el alta, de manera que cuando se daba a alguien de baja, pues no había tasa, había que esperar a que se diera de alta para cobrarle la baja y la posterior alta. Eso se divide y se genera la tasa por nueva acometida de agua, que incluye la instalación del contador por parte del ayuntamiento, de manera que a partir de ahora ya nadie debe instalar contadores, porque es el ayuntamiento el que instalará el contador que homologue. Y luego se divide la tasa de instalación de la acometida en función de que el ramal de acometida esté hasta el límite del solar, o que haya que hacer la obra de acometida hasta la tubería general de acometida. Cuando la acometida ya se encuentra al pie del solar, pues pasa a ser como estaba antes, el 100 euros, y cuando hay que ir hasta la tubería general, son esos 100 euros más el coste de ir hasta la tubería general. Esto no estaba especificado antes y podía dar un problema de entendimiento de qué cubría los 100 euros. Ahora queda claro que es 100 euros es la tasa de acometida más lo que cueste llegar a la tubería general y reparar la acera, la calle, la calzada, todo lo que haya habido que romper para poder enganchar hasta la tubería general. Se introduce la tasa por modificación de la acometida, que tampoco figuraba y que se puede dar, porque hay alguien que puede querer que una acometida que lo pilla en el extremo derecho de su parcela pase a estar en el extremo izquierdo de su parcela. Eso no estaba regulado y no tenía coste, y supone un coste importante
que a lo mejor hay que cambiar también, hay que romper calzada, hay que romper acera y hay que luego hacer las reposiciones. Y eso se fija una tasa que cubra esos costes. Se introduce la tasa del cambio de tiempo, así como la tasa de la verificación del contador. De que hay personas pues que no están conformes con la lectura del contador y piden que se verifique el contador. Esa verificación del contador tiene un coste y a su vez el abonado tiene derecho a pedir esa verificación. Cuando la verificación, el resultado de la misma sea que el contador efectivamente estaba mal, estaba estropeado, eso es gratuito, pero hay que meter una tasa para el caso de que proliferen los casos de que por capricho se genere revisiones de contador. Y esta tasa recoge estrictamente el coste que se le supone al ayuntamiento la verificación del contador, que son 120 euros. Porque hay que mandar a una persona a desmontar el contador, hay que poner otro contador de sustitución mientras tanto, hay que mandar por mensajería el contador a la Delegación de Industria de Segovia, hay que pagar las tasas de verificación en industria, hay que mandar una nueva mensajería a recoger el contador en industria cuando está reparado y hay que volver a instalar ese contador y retirar el anterior. O sea que son bastantes las funciones que hay que realizar cada vez que se pide que se verifique un contador. Cuando el contador esté mal, pues es gratis, pero cuando el contador está bien, pues eso lo debe pagar el abonado. Se introduce la tasa de suspensión de suministro de agua por impago de 100 euros. Y esta es importante porque hasta ahora, bueno, pues el que pagaba, pagaba, y el que no pagaba, pues no pagaba y no le pasaba nada. Y desde hace ya un mes, el que no paga, pues viene notando que sí pasa. De momento se inicia el procedimiento de suspensión del suministro y además tendrá que correr por los gastos que ocasiona dicho procedimiento, que es muy garantista con el abonado. Para llegar al corte de suministro hay que notificar fehacientemente que no ha pagado, hay que requerirle el pago en otra ocasión también fehacientemente y posteriormente hay que introducir un elemento de corte que imposibilite que no puede seguir consumiendo. Y todo eso son costes que asume el ayuntamiento hasta que se le corta el suministro al que no paga porque no quiere. Entonces, puesto que no se paga porque no se quiere, pues estos abonados tienen que pagar el coste que genera ese procedimiento, que lo hemos evaluado en 100 euros, pero que a raíz de cómo se desarrolle el tema, lo evaluaremos en el año que viene porque puede que sea bastante superior el coste de suspensión por impago. A su vez, el que no paga y se le corta el suministro, cuando paga hay que restablecerle otra vez el suministro, con lo cual vuelve a generar un coste y se introduce esa tasa de restablecimiento que es de otros 100 euros. La tasa de alta administrativa y de baja administrativa en el padrón estaban ya, pero se desligan y figura el alta por un lado y la baja por otro. No alta y baja consecutivamente, sino que las desglosamos en las dos. Y también establecemos la tasa de gastos de devolución de recibos bancarios. Por lo mismo, porque hay gente que devuelve el recibo y simplemente pues porque no quieren pagar. Y algunos hasta lo manifiestan y dicen que es que no están de acuerdo con el pago. Bueno, pues no están de acuerdo con el pago, pero el agua no es gratis y por lo tanto hay que pagarla. Y eso no es un motivo para no pagar el agua. Por lo tanto, y como tiene un coste, el estar averiguando quién es el que paga, el que no paga, hay unos gastos bancarios de devolución, unos gastos administrativos de control de esas devoluciones bancarias, se establece una tasa de 10 euros para todo el que devuelva un recibo bancario. Por otro lado, la tasa de alcantarillado sigue igual y la tasa de depuración, que se eliminó el año pasado, se queda fijada en los 3 euros, que es lo mismo que existía con anterioridad, pero se introduce la salvedad de que la tasa la pagan los
que están conectados a la red de saneamiento. Hay parcelas, hay abonados que no pueden estar conectados a la red de saneamiento porque la red de saneamiento municipal no llega no al pie de su parcela, ni siquiera cerca, y por lo tanto hay una imposibilidad física de que conecten. Por lo tanto, no es justo que esos abonados paguen una tasa de saneamiento cuando no tienen saneamiento. Y en cambio, normalmente sí tienen fosas sépticas y la limpieza y el mantenimiento de esas fosas sépticas corre de cuenta de esos abonados. Entonces, hay la salvedad de que los abonados que no tienen acceso a la red de saneamiento porque el ayuntamiento no tiene red de saneamiento para darle servicio, están exentos de pagar esa tasa. También están exentos de pagar esa tasa todos aquellos cuyo saneamiento no corre con sus gastos el ayuntamiento. Y esto le ocurre a dos colectivos de abonados. Por un lado, la fase 1 de la cerca nueva, su red de saneamiento no está recepcionado y ellos corren con los gastos de saneamiento, del mantenimiento de su depuradora, de saneamiento, y por lo tanto, como corre con esos gastos, pues no pagan esta tasa, están exentos de ese pago. Por otro lado, la de los vecinos de Coto de San Isidro, su depuradora no está recepcionada todavía por este ayuntamiento. Cuando nos soliciten la recepción, se pasarán las inspecciones oportunas y si procede, se recepcionará. Pero mientras tanto, los gastos de esa depuradora están corriendo con ellos a nivel privado, por lo tanto, tampoco deben pagar además una tasa de saneamiento que lo que está es confeccionada para cubrir esos gastos que ellos cubren, por lo cual también están exentos. Pero en el momento en que sean recepcionadas ambas depuradoras, conjuntas, separadamente, o como sea en el tiempo, pasarán, por lo tanto, a recibir el servicio municipal y pasarán a ser obligados al pago de la tasa que figura. Y luego hay un tercer caso, que son las parcelas del monte, que no tienen ni red de saneamiento, ni hay colectores municipales que pasen cerca y no pueden conectar con ellos, y tienen fosas sépticas. Estos también están exentos del pago de la tasa en virtud de eso, de que la red municipal no llega hasta a darle servicio a sus parcelas. Y esas son todas las modificaciones que se introducen en la tasa. Fernando, No, nada que decir. como cierre, después de una presentación tan extensa, gracias Miguel, quiero destacar que lo más importante es quizá el punto número 1 que ha comentado el señor Aparicio, y es la subvención para familias necesitadas, es decir, aquellas familias que tengan el salario mínimo interprofesional incrementado en un 10%, gracias. El salario mínimo interprofesional, si no recuerdo mal, está en torno a los 600 euros al mes, no ha subido mucho. Pueden reducir su cuota en un 60% de la cuota de abastecimiento del agua, y creo que es la mejor de todas las noticias que nos ha presentado Miguel Aparicio. Muchas gracias. Procedemos ahora sí a votar la aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal de la tasa de abastecimiento de agua potable. Miguel. Sí. 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 No. No. Sí. Punto número 6. Aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal para la tasa de aprovechamiento del dominio público a las empresas suministradoras. Esto ha sido un descubrimiento estupendo. Miguel, un poquito más breve que lo de antes. Sí. Bueno, pues hay una posibilidad legal, y es de que el ayuntamiento fije una tasa por la utilización de su dominio público. Hay empresas que suministran servicios públicos, como son el agua, el gas, la electricidad, la telefonía, y para prestar esos servicios se utiliza el dominio público. En nuestro término municipal, ese tipo de empresas se reduce a dos tipos, que son las eléctricas y las compañías telefónicas. Para prestar el servicio necesitan utilizar el dominio público. Unas para instalar sus cables, otras para utilizar el espectro radioeléctrico, es decir, el vuelo, para que lleguen las ondas al domicilio de sus abonados. La ley además
prevé cuál es el tipo impositivo de estas actuaciones y lo fija en el 1,5% de los ingresos brutos que obtienen. Se da el caso además de que lo tienen automatizado, o sea, todas las eléctricas trimestralmente nos envían cuánto facturan en el término municipal de Ituro y Lama para que les hagamos simplemente la factura. Lo que pasa es que para poderle facturar, pues hay que tener la tasa aprobada. Consiste en que, según a partir de ahora, con esta tasa aprobada, podremos facturar a esas compañías el 1,5% de sus ingresos brutos. Para eso todo es para eléctricas y compañías telefónicas fijas. Para las compañías telefónicas móviles es un poco más enrevesado el sistema de cálculo. Hay que calcular cuál es el valor, digamos, del suelo, del dominio público que utilizan para poder llegar a establecer la tasa, que está en función de los metros de calle que tiene el municipio. En función de eso se llega a un valor estimativo del valor de lo que es el suelo, a un porcentaje un coeficiente sobre ese valor, que es lo que sirve de base para fijar la tasa, y sobre eso se fija la tasa. Y bueno, y luego se cobra a las empresas de telefonía móvil que tienen red propia, no a las virtuales. En este caso, en este ayuntamiento es Movistar, Vodafone y Orange. Y solamente ese concepto pues son... Se cobraba antes, como tú sabes, Miguel, se cobraba antes a todas, sí, a las que eran propietarias, a las que no eran propietarias, y ahora ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que solamente se puede cobrar a los propietarios, a las que son propietarios. Entonces, aproximadamente, y esto varía, luego la parte del móvil está valorada en 4.552 euros anuales, que se distribuye en función de un coeficiente que fija la CMT en función de la cuota de mercado que tiene cada una de esas compañías, pero esto va variando a lo largo del tiempo, y también varía a lo largo del tiempo el importe de la tasa, porque el importe de la tasa está vinculado al valor del IBI, por lo tanto al valor del suelo, y según sube el IBI, según sube ese valor del suelo, sube el valor del aprovechamiento. Entonces, pues aproximadamente de telefonía móvil se ingresarán los 4.552 euros anuales que ahora no se ingresan, más lo que corresponda de las compañías eléctricas y de las fijas, que es el 1,5% de la facturación en el municipio, y las eléctricas pues son Iberdrola y Unión Fenosa. Y las fijas en este municipio, pues en principio es Telefónica. Nos comprometemos, cuando sepamos los importes que son esos ingresos, a hacerlo público y que el municipio lo sepa. Fernando. Tengo nada que ver. Procedemos a aprobar la nueva ordenanza fiscal de la tasa de aprovechamiento del dominio público para las empresas suministradoras. Miguel. Sí. 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 Es decir, que hemos tenido un poco suerte en aprobar la ordenanza después de la sentencia, porque ahora va a haber muchísimos ayuntamientos que, si estaban mal dinero, con la cantidad de dinero que van a tener que devolver a las que no eran propietarias de la línea, pues les van a dejar bailando. Pero Que no es nuestro caso. no en nuestro caso, Sea todo dicho. no en nuestro caso. Punto 7. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del registro electrónico. Andrés, háblanos un poquito cómo es esto. Bueno, pues es la ley de procedimiento administrativo y la ley de acceso electrónico de los ciudadanos. Establecía la obligación en todas las administraciones públicas de que se pudieran pues, conectar con ellas, presentar documentos, etcétera, vía electrónica, pero para eso había un matiz de la ley que decía que se tenía que aprobar la correspondiente reglamentación, y que el ayuntamiento pues tiene que disponer de los medios electrónicos, informáticos, telemáticos que sean oportunos para acreditar que todo llega a un determinado, no sé si se llama selección, no sé, pues a una determinada correo electrónico, a una determinada dirección electrónica, y sobre todo que hay seguridad de la identidad de quien manda el correspondiente correo electrónico, es decir, un correo electrónico enviado a un
correo normal del ayuntamiento, si no hay un sistema que verifique la identidad auténtica de quien lo manda, pues en principio no es vale. A partir de que se apruebe esta ordenanza y se establezca los sistemas informáticos o telemáticos en el ayuntamiento, pues cualquier persona podrá enviar cosas a la dirección correspondiente que apruebe el ayuntamiento con total validez de registro de entrada. Y otra cosa también importante, si la persona o el interesado lo admite, el ayuntamiento también le podrá notificar vía correo electrónico y tendrá exactamente igual de validez que si lo hace por abuso de recibo o demás. Hasta ahora el ayuntamiento ha venido aceptando diversos de forma alegal, no, de forma de buena fe del ayuntamiento, pues no está regulado. de forma de buena fe del ayuntamiento, pues no estaba regulado. Y bueno, pues ahora después de que esté aprobado esto y de que se pongan los aparatos telemáticos que se pongan, pues ya será perfectamente legal todo. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos con este punto es facilitar al ciudadano su comunicación con la administración y que la administración pueda comunicarse con el ciudadano siempre que lo autorice, vía correo electrónico, vía fax, de manera certificada y segura. Hemos notado un incremento exponencial de las consultas de los ciudadanos a esta administración, pues con actuaciones como la recepción de alguna urbanización, la actuación también de la gestión del agua desde que la llevamos a cabo en los servicios municipales. Entonces son áreas lo suficientemente amplias que requieren pues incluso más personal para poder llevar esto, y que ha incrementado las visitas al ayuntamiento personalmente, las llamadas telefónicas, los correos y demás. Entonces entendemos que es una buena forma de comunicarnos y ponernos todos en el siglo XXI, que es donde estamos. ¿Quieres hacer uso de la palabra, Fernando? No, gracias. Pues procedemos entonces a votar la aprobación de la ordenanza, la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del registro electrónico. Sí. ¿Sí? Sí. 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 Y volvemos al agua. Punto número 8, aprobación inicial, modificación, reglamento regulador de suministro y de abastecimiento de agua. Miguel, por favor. Sí, la modificación que se introduce va relacionada con la tasa IES y con el tema de los contadores. Se hace constar en el reglamento que el contador pasa a ser de titularidad municipal, de manera que a partir de ahora toda nueva vivienda pues no instalará contadores, sino que será el ayuntamiento, cuando se dé de alta, el que instalará los contadores. Y también se hace una modificación al final del reglamento, porque en el reglamento se contempla las obligaciones y los derechos de los abonados y las obligaciones y los derechos de la entidad suministradora, que hoy es el ayuntamiento. Pero no figura qué es lo que ocurre cuando se incumple con esas obligaciones. Cuando se incumple con el derecho está claro, es que se reclama, pero cuando se incumple con la obligación, pues no figuraba en ningún lado. Entonces se introduce el régimen de infracciones y sanciones para poder aplicar a su vez el régimen sancionador, porque figuraba que estaba prohibido hacer enganches ilegales de agua o tomas de la red pública sin contador, pero no establecía qué pasaba al que lo hacía, de manera que al final pues no pasaba nada. Entonces con esta introducción, ¿Y ahora qué pasa, Miguel? pues ahora pasa que pasa a ser una falta grave y está tipificado la cuantía de lo que le pasará al que se le pille robando agua, que es la verdadera palabra de sanción, y será sancionado con una multa entre 1.501 y 3.000 euros. Esto quiero informar que las cuantías de la sanción, al ser una norma reglamentaria y no ser una norma legal, pues tiene que basarse en los límites en la modificación que se hizo de la Ley de Bases de Régimen Local por la Ley 57/2003, creo recordar, y que establece que el límite máximo de sanción que puede poner un ayuntamiento
en virtud de una ordenanza local, son 3.000 euros y establece obligatoriamente que las infracciones graves es entre 1.501 y 3.000 euros. Y por eso es esa cuantía, no es que se la haya inventado el ayuntamiento, es que la ley de bases así lo fija. Muy buen apunte, Andrés, muchas gracias. ¿Querías añadir algo más? Nada más, también recoge el reglamento, bueno, pues eso, que los contadores son propiedad municipal, que la conservación y el mantenimiento es del ayuntamiento, excepto en caso de vandalismo. Es la única excepción a la relación por parte del ayuntamiento. Fernando. No tengo nada que decir. Procedemos a votación para aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador de suministro y abastecimiento del agua. Miguel. Sí. ¿Sí? No. No. Sí. Y último punto del orden del día, aprobación de fiestas locales y su remisión a la Junta de Castilla y León. Tradicionalmente las fiestas locales de nuestro municipio son Santa Bárbara en mayo y Santa Bárbara el último fin de semana de diciembre, ¿no? De julio. No, de julio. No. Santiago y Santa Bárbara. De siempre. Gracias. Pues yo creía que era también Santa Bárbara. No pasa nada. Equivocarse es humanos y todos nos podemos equivocar. Lo importante es saber decir, me he equivocado. Sí. ¿No? ¿Me podéis repetir las fechas? No hemos dicho las fechas, solo hemos mencionado las... Porque fechas había las cosas. Una de las cosas que estábamos viendo es que a lo mejor había movilidad en las fiestas, ¿no, Fernando? O tenían una... yo tenía apuntado el último fin de semana de mayo para Santa Bárbara, pero de manera abierta, el último fin de semana. No, había la fiesta esa va con no sé cuántos días después de San Pedro, de Costés, no sé cómo, va a un periodo ahí, no es fijo. Entonces, ¿os parece si lo aprobamos o sometemos a votación como último fin de semana de mayo? Porque alguien tiene un calendario... Vamos a ver, entiendo que son días, no es el último fin de semana, tiene que ser laborable. Vamos, que tiene que ser festivo, se pasa el día que no caiga sábado. No, vamos a ver. Pero nosotros celebramos... Antes eran Santa Bárbara y Santiago, que era el 25 de julio y el día de diciembre, no había... El 5 de diciembre pasado fue el... No hay... O sea, no, otra cosa es luego, la celebración de la fiesta del mes de mayo es otra cosa. No tiene nada que ver con los festivos. Ahora los 2 días festivos, los 2 días festivos oficiales eran Santa Bárbara y Santiago. Son laborales que no se trabajan. Era así, no era que era la fiesta. Vale, entonces le ponemos Santiago y el día de Santa Bárbara, ¿cuál es? 4 de diciembre. Patrona de artillería. Patrona de Tuera. Y patrona de Tuera. Lo que pasa es que ¿qué cae el 4 de diciembre? Se cambia, si da igual, se cambia. Caen martes. Se cambia, cae en martes, vamos, yo no. No, Bueno, si ha cayera en los sido este año cuando cayó el domingo, me parece que se movió. se cambia el lunes, ¿eh? Se cambia. Entonces, 4 de mayo, Santa Bárbara. 4 de diciembre. Muchísimas gracias a todos. Entonces, el 4 de diciembre, entonces. El 4 de diciembre es Santiago. No. Está muy bien, pero puede pasar a los canales de la historia, ¿eh? ¿Y Santiago queda entonces el día? 25 de julio. Es el patrón de España, Andrés. Yo que a mí los santos. Pero hay un tema, no hay un decreto que mueve todas las fechas Sí, coincide. al lunes. Yo de momento, ese decreto de momento no ha salido. De hecho, en algunas comunidades, el calendario laboral de Castilla y León, hay algunas fiestas que coinciden el lunes y otras no. Porque es el que ha aprobado la Junta Oficial, que ha salido hace unos 15 días o 20 días. Luego sí que han hecho, por ejemplo, es el día 6 de diciembre. El día 6 de diciembre parece que han pasado o el día 6 de enero, acaso. El día 6 de enero, que me parece que cae en domingo o algo así, le han pasado al lunes, día 6. Eso como siempre que cae en domingo. Bueno, procedemos entonces a votar. 4 de mayo, Santa Bárbara, patrona de... No, de diciembre. ¿Qué es de diciembre? A ver,
4 de diciembre, Santa Bárbara. Y en julio, el 25 de julio, Santiago. Votamos, Miguel. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Y nada más, damos por concluido este pleno secundario. Gracias. Bueno.